Buenos días, ingeniera Amparito León. El día de hoy vamos a hablar sobre las dimensiones culturales de los países y del Ecuador. Para esta hemos escogido 3 países, como es Italia, Perú y Japón, junto con Ecuador. Los integrantes del grupo somos Carrasco Cintia, Paredes Evelyn, Pérez David, Reyes Belén y Salas Wilson. Como primer punto, mi persona Cintia Carrasco va a hablar sobre las diferencias culturales que existen en Italia versus Ecuador. Bueno, en Italia y Ecuador no son muy diferentes como se podría pensar. En Ecuador la familia es muy importante, al igual que en Italia, la familia representa un vínculo que uno tiene con el otro. Por un lado, y las familias de Italia son mucho más pequeñas. Las obligaciones de los padres es ayudar a los hijos hasta que sean independientes y la obligación de los hijos es ayudar a los padres a pesar de ser mayores y cuando lo necesiten. Mientras que en Ecuador las familias son mucho más grandes y es completamente normal que se tenga 20 primos por parte de la mamá o 12 por parte del papá. Con respecto a los horarios, en Italia todos son muy puntuales al momento de llegar a algún tipo de evento, mientras que en Ecuador, cuando hablamos de hora ecuatoriana, nos referimos a una costumbre no tan arraigada a esa cultura, ya que los ecuatorianos suelen llegar tarde a cualquier tipo de eventos. Con respecto a las horas de trabajo, los italianos tienen horas de trabajo inusuales. La mayoría de los negocios cierran a partir de la 1 hasta las 4 para una pausa para el almuerzo y tal vez incluso la siesta, mientras que en Ecuador las empresas están abiertas todo el día y cierran desde las 7 a las 8. Con respecto a una cultura, los italianos son apasionados y orgullosos de su cultura. Pueden sentir que los italianos son muy orgullosos de su comida, sus productos y por lo general prefieren los productos italianos antes que los productos internacionales. Mientras que en Ecuador no se ve la misma pasión. Tantas veces asumimos que los productos internacionales son mejores y subestimamos los productos de nuestro país en lugar de amar y apreciar lo que tenemos. Con respecto a las salidas, la vida en la calle, los italianos pasan más tiempo en la calle, suelen salir a las terrazas o las posibilidades de ir a cualquier lugar a cualquier hora del día, mientras que los ecuatorianos suelen salir muy poco y normalmente se sale para jugar fútbol o las mujeres normalmente para ir al mall. En las relaciones con los profesionales, en Italia, las relaciones con los profesionales son muy distintas que en Ecuador, pues en Italia se habla como con los profesores, como con cualquier otra persona. Existe mucha confianza entre los docentes y estudiantes y se considera que están dentro del mismo nivel, mientras que en Ecuador los alumnos respetan mucho más a los profesores, les hablan de usted, ya que allí consideran una forma de respetar a los mayores y pueden contestarle de una manera más formal. Con respecto a la religión, en Italia la mayoría de los italianos son el cristianismo correspondiente al 79.39% de su población, mientras que en Ecuador su religión es el cristianismo en un 90.3%. Como se puede apreciar, en eso no son tan diferentes. El idioma. El italiano es el idioma de Italia, la lengua oficial, pero además se habla lenguas germánicas o entre otras. De hecho, el 50% de la población son los que hablan este tipo de dialecto. Pero respecto al Ecuador, el Ecuador tiene una lengua oficial como es el castellano y también tiene otras lenguas que son agregadas a los pueblos indígenas como es el quichua y el shuar. Con respecto a los valores culturales, Ecuador tiene valores culturales como inclusión, popularismo cultural, justicia social, participación, democratización cultural, ciudadanía cultural, identidad, institucionalidad, acciones afirmativas, primacía de los derechos y ejercicio de los derechos culturales, mientras que los valores de Italia, quien vive en Italia suele respetar esos valores y se basa más en la sociedad, en los derechos de los demás, en los deberes de la solidaridad requeridos siempre a la ley. Vivir en la tierra de Italia significa ser un ciudadano propio de los valores y responsabilidades comunes como la lealtad ante los demás. Ya. Con respecto a las diferencias culturales de Perú y versus Ecuador, con respecto al idioma, el gran legado cultural de Perú antiguo también se expresa en la variedad de lenguas nativas que coexisten en su territorio. El español es el idioma oficial y se usa en gran parte del país. También son reconocidos constitucionalmente, lo que es el quichua, que se habla en varias regiones andinas con sus respectivas variantes.
y el aymara, predominante en el sur andino, mientras tanto que en el Ecuador su lengua oficial es el castellano. Con la religión, la libertad de culto rige en Perú, aunque la religión mayoritaria es la católica, heredada también de los españoles. Las fiestas religiosas tienen una fuerte influencia española, pero son expresión de su convivencia con la diversidad de creencias y cultos de nuestras culturas prehispánicas. En tanto que en el Ecuador su religión predominante es el cristianismo. En tanto las fiestas son de aspecto místico y manifiestan su catolicismo en el Perú. En el Ecuador las fiestas como el Inti Raymi o la Mama Negra basadas en tradiciones religiosas. Sus costumbres. En Perú, comer es un culto al buen paladar, es expresión de sus múltiples culturas conviviendo en un solo territorio y en los últimos años se ha convertido en parte de la identidad nacional, un elemento unificador del país sobre el cual nadie discute. En tanto que la cultura del Ecuador, sus costumbres son el arte ecuatoriano, consiste en lo que es en la música, la literatura y sobre todo las pinturas. En tanto que la idiosincrasia. Los peruanos están cada vez más orgullosos de la riqueza histórica y cultural del pasado y presente. Después de haber vivido por siglos dándole la espalda a sus orígenes andinos, hoy reconocen el valor de los Andes y la Amazonía por todo lo que representan recursos y tradición milenaria. En tanto que en la cultura del Ecuador hay muchas influencias, en la cultura ecuatoriana, por ejemplo, el regionalismo. Ya, en cuanto a las diferencias culturales que existen entre Japón y Ecuador, pues vamos a comenzar con una introducción para nombrar algunas diferencias. Ya, en Ecuador se da mucho la educación instructiva, o sea, la educación de conocimientos. A los padres les preocupa mucho la libreta de calificaciones de las escuelas de su hijo. Es decir, les interesan más que tengan un 8, un 9 o un 10 sobre 10, pero no les importa la educación formativa, o sea, es decir, los valores. Entre los valores fundamentales que tenemos que tomar siempre en cuenta para una buena educación de nuestros hijos están la honestidad, la puntualidad, la limpieza. Ahora bien, con esto nosotros podemos encontrar las diferencias entre la educación que tiene Japón y la educación que tiene el Ecuador. En cambio, en Japón la educación se relaciona con que nosotros tenemos que siempre llegar a ser un empresario de éxito, comprendiendo los siguientes pasos para poder nosotros ser exitosos, que son el bien hacer, el bien ser, el bienestar y el bien tener. En cuanto al bien ser, aquí nos dice que se debe ser honesto, puntual, limpio y disciplinario. Por ejemplo, a un seminario acuden a cerca de 600 personas. Si el conferencista llega 10 minutos tarde, estamos perdiendo alrededor de 6.000 minutos en esta nación, ya que está jugando con el tiempo de los miembros de este seminario. El principio fundamental de respeto es, si no es tuyo, debe ser de alguien más. Por ejemplo, si hay una pluma, si existe una pluma perdida en un escritorio o en algún lugar, tienes que buscar el dueño de esta pluma. Asimismo, como si encuentras un reloj o un anillo, eso no es tuyo, debe ser de alguien más y debes devolvérselo. Y si todos respetamos todas estas cosas, viviríamos en un mundo mejor. Ahora, en cuanto al bien hacer, nosotros sabemos que en la cultura japonesa o en la mayoría de los asiáticos, ellos son muy buenos para replicar cosas, pero esto se debe a que desde pequeños a ellos se les enseña que bueno, a ellos sí se les trata de enseñar cómo sacar el volumen aproximado de algún objeto o las características de cualquier tipo de objeto desde muy pequeños con ciertas técnicas que ellos usan en las escuelas. Entonces, por eso ellos son muy buenos en el cálculo visual y también en tener esa memoria fotográfica. Y cuando ellos quieren replicar estas máquinas, entonces lo logran hacer con éxito porque pueden visualizar completamente el tipo de máquina de una exposición a la que ellos fueron, por ejemplo. En cambio, si ustedes le preguntan a un ecuatoriano qué características nomás tiene la máquina que acaba de ver en alguna exposición, no lo podrá responder como lo podría responder un japonés, porque no se fijan en todos los detalles.
Entonces, esto del hacer, el bien hacer, nos dice que cuando nosotros querramos hacer algo, tenemos que hacer las cosas bien desde un inicio. Si es que nosotros vamos a estudiar, a dar un examen, tenemos que hacerlo bien. Si es que nosotros queremos practicar algún deporte, tenemos que hacerlo bien. Y también tenemos lo que es el bienestar y el bien tener. Las personas que son un bien ser dan a la familia y a su escuela más de lo que recibieron. Llegar al tercer piso es el bienestar. Y quienes siguen estos 3 pasos en este orden, tarde o temprano, llegan a lograr un bien tener. Es decir, que todo esto es una secuencia. Cada paso precede a los otros pasos. Y para nosotros poder ser unas personas exitosas, debemos completar cada uno de estos pasos. Ahora, bueno, también tenemos lo que es otra comparación en cuanto a la velocidad en la toma de decisiones de los japoneses versus los ecuatorianos. En las empresas japonesas las decisiones van subiendo de nivel a nivel por la escalera administrativa. Ellos se preocupan mucho en el detalle de cada punto y a la vez se necesita preparar varios documentos para cada decisión. Por ende, la toma de decisiones es mucho más lenta que en Ecuador, pero tiene muchas menos fallas que en las que trabajar en un futuro y existe más confiabilidad de tener una respuesta asertiva y un mayor aseguramiento en cuanto a la calidad. Ya, en cuanto a Ecuador, las empresas ecuatorianas son más rápidas en tomar decisiones. Los gerentes dan más libertad a sus subordinados y requieren que tengan más liderazgo comparado con los subordinados japoneses. Por ende, suelen ocurrir más errores o malentendidos en la ejecución de sus decisiones. Otra diferencia que nosotros encontramos es la responsabilidad. En cuanto a Japón, en las empresas japonesas se les pide a las personas su contribución a la sección a la que pertenecen o al grupo que pertenecen dentro de la organización. Es decir, el éxito o fracaso es visto mucho más por un grupo antes que por una persona. Así que el liderazgo no depende tanto de una sola persona, sino más del consenso del grupo de trabajo. Por eso es que las personas carismáticas y más individualistas a veces les cuesta un poco más trabajar en este tipo de sistema. Ya, por otro lado, en las empresas ecuatorianas, a las personas se les da más responsabilidad y libertad de movilizarse individualmente. Es decir, que buscan una contribución por personas que por un grupo de trabajo. En otras palabras, se le exige un liderazgo a cada persona y no solo al jefe. Una parte negativa de esto es que al haber un fracaso, se tiende a traspasarse la responsabilidad a otras personas. Como siguiente diferencia está la evaluación de los resultados. En las empresas japonesas, el retorno sobre la inversión o el RSI es importante, pero en el proceso y modo de cómo se ejecuta un objetivo es es evaluado con la misma importancia. Por ejemplo, las personas que han tomado clases de judo, karate u otro tipo de arte marcial japonesa, se dará cuenta que se le pone mucho más énfasis en el kata o forma de la posición, que se crea un presupuesto justamente para construir el proceso. Ya en cuanto al Ecuador pasa algo distinto, debido a que en Ecuador lo más importante es el resultado o cuánto es el retorno total sobre la inversión que se hizo. Es decir, no se da mucha importancia en la forma que se hizo y por esa razón no se toma mucho tiempo ni se gasta mucho en crear un proceso nuevo. La siguiente diferencia es la gestión. Cuando a un empleado japonés dice que él va a dar el 100% de sí en su trabajo, entonces él tiene que cumplir su palabra y dar el 100%, porque así sea solamente una promesa, solamente de palabra. Esto es algo que la cultura de ellos toma muchísimo, muchísimo en cuenta y él no puede dar el 95% porque ya tiene un error de 5% que no es permitido dentro de las empresas y él ya llega a perder la credibilidad que sus jefes tienen
en ellos. Entonces, la responsabilidad de cumplir lo que se dice es muy importante dentro y fuera de la oficina. Por ende, los japoneses son muy precavidos al tomar decisiones y tratan de evadir el riesgo de no cumplir los objetivos. Esto a veces causa que se tomen objetivos por debajo de las posibilidades de la empresa o de la persona. Ya, en Ecuador, en muchos casos, aunque solo se pueda lograr un 70% de lo esperado, la persona o empresa responde a que puede lograr el 100%. Si no lograr el 100% que se necesita, se toma tiempo extra para llegar al 100%. Esto causa demoras inesperadas o a veces ya calculadas, bajo rendimiento o multas en el proceso. Por una parte es algo ineficiente y negativo, pero por otra parte se puede decir que se apunta a hacer más de lo que uno puede, lo cual a veces se logra. Ya, tenemos la última diferencia que es acerca de los equipos de trabajo y la comunicación. En cuanto a Japón, a pesar de que este posee diferentes culturas étnicas, en general ellos tienen una cultura muy homogénea donde los valores y pensamientos son muy parecidos. Por ende, nacen palabras como el leer el aire o aún no kokyu, que significan entender y actuar según el entorno, en donde se preocupan que no haya una discordia en el ambiente y que siempre se mantenga la armonía en la oficina. Por esta razón, los equipos de trabajo en una empresa tienden a ser conservadores en la ejecución y en situaciones fuera de lo normal. Ya, en cuanto a Ecuador, existe una riqueza de diversidad cultural. Por ende, tienen una visión más variada de cómo hacer las cosas, es decir, no siguen un estándar. Como tienen un nivel alto de comunicación, a veces se habla demasiado. Se ve mucho el nivel de comunicación individual y el contenido de lo que se habla. Se puede decir lo mismo de países como Estados Unidos, India y China. Bueno, nosotros aquí nos hemos también planteado una pregunta que es si Japón tiene una cultura colectivista o individualista, en donde nosotros hemos podido concluir que Japón tiene una cultura colectivista, puesto que impulsa a sus ciudadanos a ser mejores en todos los ámbitos. Ya, ¿por qué hemos seleccionado como que Japón tiene una cultura colectivista? Debido a que al momento que tienen la oportunidad de aportar algo a la sociedad, no es de carácter individual, sino que busca el beneficio de la comunidad, es decir, de los demás japoneses. Lo cual es diferente aquí en Ecuador, que a veces se busca solo el bienestar individual y por eso se puede decir que Japón cada día va siendo como que una potencia mundial y Ecuador cada vez se está volviendo un país más tercermundista. Bueno, nosotros también hemos hablado sobre la cultura de Italia y nos hemos planteado la pregunta de que si Italia posee o no una cultura colectivista o individualista. Y hemos podido definir que Italia posee una cultura individualista. Y nos hacemos referencia a esto porque según un informe hecho por los Valos Worldviews Second, quienes buscan ver el nivel de confianza de interacción personal que tienen las personas respecto a sus regiones geográficas, pudieron observar que Italia tenía una puntuación de 5,7 sobre 10 puntos para la interacción personal. ¿Qué nos da a entender esto? De que tiene una cultura individualista. Y esto se debe a un factor fundamental que viene arraigado a lo que es al viejo continente. En la mayoría del viejo continente, las poblaciones familiares son pequeñas, tienen pocos miembros en su familia, lo que conlleva a un aislamiento social según los estudios, por falta de interacción. Esto nos deja como consecuencia de que tengan una cultura individualista. Con respecto a la cultura del Perú, bueno, en el estudio de Stulmo en 2007 nos dice que la mayoría de peruanos que declaró haber sido víctima de discriminación étnica o de otro tipo tendían a ser de la sierra de zonas rurales, quichua o aymara, de menor instrucción e inscritos en trabajos de bajo estatus en las zonas urbanas. Es decir, aunque la discriminación es reportada como una experiencia minoritaria, esta tiende a afectar a los grupos étnicos y sociales de menor estatus.
Luego, investigaciones con estudiantes universitarios de provincias encuentran que la mayoría de estos perciben que existe una crisis de identidad nacional en el Perú, identificando el racismo y la marginación como razones que impiden la identificación común con la nación. Bueno, siendo así, con las afirmaciones antes presentadas, se puede decir que Perú es una cultura más individualista que colectivista, porque no están muy bien acoplados los diferentes grupos culturales, ya sea por raza o estatus social, aunque en el tiempo esto ha ido mejorando, siendo así que se intenta socializar más en las culturas. En cuanto a la cultura de Ecuador, también nos realizamos la misma pregunta de qué tipo de cultura posee este país, si es colectivista o individualista. Y pudimos deducir que la cultura del Ecuador es colectivista. ¿Y por qué? Porque al igual que la mayoría de países de América Latina, posee una cultura colectivista y esto se debe al alto índice de apoyo que tienen los familiares con respecto de sus cercanos y conocidos. Esto puede referirse a varios factores y entre esos el grupo de miembros de una familia. Aquí podemos ver que hay varios miembros dentro de las familias, son familias sumamente numerosas. Además de que a término de ejemplo popular, podemos ver que cuando una de las personas, sea vecino, familiar o amigo dentro del país, pasa alguna necesidad o algo, se realizan jornadas solidarios no por la misma persona que lo está sufriendo, sino por amigos o conocidos, lo que nos da a entender de que se apoyan mutuamente y esto permite reflejar la cultura colectivista que tiene el país. Bueno, en cuanto a los términos de países de primermundistas y tercermundistas, tenemos que en los primermundistas tienen una cultura ordenada y disciplinada. Tienen también un sistema de organización de finanzas y se basan por lo general en normas que son más estrictas o mejor llevadas que en los países tercermundistas. En los países tercermundistas hay inseguridad de los negocios por vía Internet, red de delincuencia organizada y modelos ineficientes del sistema. Bueno, para concluir, podemos decir que a comparativa entre los tipos de cultura colectivista o individualista que existen entre Europa, Asia y Ecuador, podemos decir que la mayoría de estos países se ven arraigados principalmente por fenómenos tanto de índole familiar, debido al número de habitantes y número de familiares que posee cada una de las familias, lo que permite tener mayor interacción entre ellas mismas. Podemos decir también que Ecuador y la mayoría de países de América Latina y tercermundistas son un poco más colectivistas debido al grado de necesidad que tienen de apoyarse unos a otros para poder salir adelante. A diferencia de los países primermundistas, tanto de Europa como de Asia, que al estar arraigados a tenerlo la mayoría de cosas, realizarlas de manera fácil, se ven comprometidos a únicamente a realizar sus actividades de forma individual. Bueno, espero que la exposición les haya gustado y hayan aprendido un poco más de las culturas. Esta ha sido la exposición por parte del grupo. Muchas gracias.